Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Cuando el rey de Francia, Luis XVI, convocó a una asamblea constituyente, algunos puntos en discusión polarizaron a la asamblea en dos facciones que tenían aproximadamente la misma cantidad de integrantes. El rey debería tener derecho a veto, habría una religión oficial de Estado, se votaría por representantes o por Estado. Para minimizar los conflictos, Luis separó físicamente a los representantes. Una mañana, la tribuna en forma de anfiteatro típica de los parlamentos desapareció y fue reemplazada por dos tribunas rectas separadas por varios metros. Los partidarios de votar por estados, de la religión oficial de Estado y del derecho a veto del rey se sentaron a la derecha del trono, los opositores a la izquierda. Curiosamente, los términos derecha e izquierda nunca se usaron en la propia asamblea. Su uso se extendió recién en el siglo XIX. Mientras los proyectos utópicos de la revolución se caían a pedazos, aparecen en toda Europa como una especie de ibris trágica muchos pensadores románticos de derecha que proponen ir mucho más lejos que la mera restauración monárquica. Idealizan la Edad Media, proponen proyectos teocráticos donde toda la sociedad funcionaría como un gran convento o gran monasterio, o reivindican instituciones arcaicas como la familia patriarcal greco-romana. Estos proyectos románticos dividen a la derecha. Se siente la necesidad de acuñar un nuevo término para referirse a quienes rechazan tanto los proyectos utópicos de la izquierda jacobina como las utopías románticas de la derecha. Como el rasgo común a todos estos autores era decir que la sociedad estaba bastante bien así como estaba y querían conservarla sin grandes cambios, se les llamó conservadores. Definir el conservadurismo es complicado porque el conservadurismo es la posición política por defecto. Si alguien no dice ser otra cosa, asumimos que es un conservador. Se ha dicho por eso que no existe una ideología conservadora, sino una actitud conservadora o un perfil conservador. Yo estoy de acuerdo con esto solo hasta cierto punto. Todavía mucho peores son las definiciones del conservador como alguien que se opone al cambio o se opone al progreso. La primera de estas definiciones necesita una aclaración muy importante. El conservador se opone al cambio revolucionario, no al cambio en general. Esto no es para nada un detalle que pueda ser omitido en la definición. Y sobre el oponerse al progreso, primero habría que estar de acuerdo en que ciertos cambios son un progreso. Y esto es propaganda ideológica y nada más. El mejor exponente que todavía podemos considerar contemporáneo del conservadurismo es el inglés Roger Scruton. Recomiendo particularmente su documental Why Beauty Matters, ¿Por qué la belleza importa?, que está libre en YouTube con subtítulos en castellano. Entre los clásicos se suele considerar a la Ética Nicómaco de Aristóteles como una especie de manifiesto conservador. Voy a intentar resumir en 4 puntos esta ideología que supuestamente no existe, esta ideología tan difícil de definir, de encuadrar, este fantasma que recorre Occidente hoy. Y fantasma que es el único que realmente asusta a quienes controlan el discurso hegemónico, el único que activamente se ocupan en censurar, en suprimir, mientras que otros discursos políticamente incorrectos, antisistemas, son dejados en paso, incluso alentados, mediante la promoción en redes sociales o la invitación a aparecer en los mass media. Estos 4 puntos que creo que definen al conservadurismo son el rechazo del utopismo revolucionario, 2, el reconocimiento a los poderes fácticos reales, 3, la tradición o reconocimiento de la historia, y 4, el concepto positivo de la libertad y los valores absolutos. 1. El conservador rechaza todo proyecto de cambio revolucionario y todo intento de imponer de modo súbito una utopía. Considera que esos proyectos subestiman la complejidad de la vida real y minimizan el esfuerzo que requirió hacer del mundo un lugar que sea más o menos habitable. La mera convivencia pacífica es un logro de primer orden que tomó milenios conseguir,
y todos los utopistas, de derecha y de izquierda por igual, simplemente la dan por sentada. Las utopías tienen un lugar lícito en el pensamiento político como fantasías que ilustran una idea o que llevan hasta el extremo una propuesta. Pertenecen al reino de la literatura de ficción junto con los fantasmas, los vampiros y las novelas eróticas, y ahí es donde deben quedarse. Tomemos por ejemplo la que suele considerarse la primera utopía, la República de Platón. Platón busca responder a la pregunta ¿qué es la justicia? Razonando que esta es la implementación de las mejores leyes, pasa a discutir cuál es el mejor régimen político posible. La falta de imaginación de Platón en ese libro es realmente asombrosa. Básicamente describe una ciudad-estado griega donde hay 4 castas: los esclavos, los artesanos libres, los guerreros y los guardianes. Las 3 castas superiores son una aristocracia meritocrática, donde se puede acceder a la casta superior o descender a una inferior por la virtud o por falta de ella. Los guardianes o vigilantes, según la traducción, son un puñado de guerreros veteranos que son apartados de la casta de los guerreros por su edad y por su virtud, y que constituyen el poder ejecutivo de la ciudad. Todo en la ciudad perfecta de Platón marcha adecuadamente bajo la mirada severa de los vigilantes. Es famosa la respuesta de Aristóteles a este proyecto utópico: ¿y quién vigila a los vigilantes? Ahora bien, la República de Platón se puede considerar como un meritorio ejercicio de literatura política. El rechazo del utopismo no implica el rechazo de la utopía del libro utópico, de la utopía como obra literaria. La diferencia entre el utopista y el conservador está en lo que hacen con ese libro. Por ejemplo, había en la convulsionada Atena de su tiempo una institución muy parecida a los vigilantes de la República de Platón y que muy probablemente hayan sido la inspiración de estos: el Tribunal de los 20. El Tribunal de los 20, como los guardianes, estaba integrado por militares retirados que se habían destacado en algo, habían sido condecorados por su valor o competido en los Juegos Olímpicos, etc. Sócrates, maestro de Platón, fue miembro del Tribunal de los 20. Esta institución meritocrática y autocrática, que elegía a sus nuevos miembros por sí misma, tenía funciones muy limitadas que básicamente se reducían a juzgar en los casos relativos al Código de Honor Militar. Bien, si Platón hubiese sido conservador, hubiese sacado una conclusión práctica de su fantasía política utópica. Che, ¿no sería buena idea que la ciudad estuviese gobernada por el Tribunal de los 20? Digo, me parece. Este proyecto, sin embargo, ni siquiera parece habérsele cruzado por la cabeza a Platón. En cambio, lo que hizo fue ir a ver a 2 tiranos y tratar de convencerlos de imponer su república perfecta de una sola vez y de modo total. Esto es un rasgo central del utopismo. La utopía no se propone, se impone. Su carácter declaradamente perfecto no admite la discusión ni el consenso. Nadie dice, yo soy partidario del teorema de Pitágoras, pero si alguien vota en contra, lo respeto. No, el utopismo, como la geometría, es axiomático. Todo proyecto revolucionario se propone imponer de modo tajante, de todo o nada, una sociedad ideal que sus pensadores se sacaron del sombrero. Toda utopía presupone unos hombres sin historias ni identidad, unas hojas en blanco sin pasado ni voluntad, ilimitadamente moldeables. Por lo tanto, toda revolución es utópica y todo utopismo es revolucionario. Desde luego, esto es una completa ilusión. Los predicadores de la revolución nos dicen que ésta fue engendrada por las ideas de tal o cual pensador. Como en los mitos griegos, hay fantasmas que paren hijos de carne y hueso. La revolución ignora sus verdaderas causas históricas y la utopía propagandística no es más que un holograma que se proyecta sobre el verdadero régimen político revolucionario. 2. Reconocimiento de los poderes fácticos. Y aclaremos, reconocimiento no implica necesariamente el elogio de esos poderes fácticos.
pero sí el reconocimiento de que existen, de que hay que hacer algo con el hecho de que existen. De ahí que la derecha original apoyó el abandono del absolutismo y la creación de una monarquía parlamentaria, porque la burguesía existía, era algo real, era un poder real que no podía ser ignorado. Fue la nefasta doctrina de el tercer estado no es nada, el tercer estado debe serlo todo, la que provocó la revolución. Y el terror, y la guillotina, y Napoleón, y las guerras civiles, y después de más de 15 años de guerras y 1 millón de muertos, finalmente se regresó a la monarquía. La república es el régimen que busca un equilibrio sensato entre los poderes fácticos y la democracia. De ahí que ser conservador implique, por regla general, ser republicano, sin ser estos términos sinónimos. Debido a su estabilidad y su capacidad de adaptación, Aristóteles le dedicó varios capítulos de la política a hablar de la república. La república no es una forma de gobierno pura, sino un híbrido. La democracia busca la libertad de todos y la solución de los conflictos sociales por el medio del sistema un hombre, un voto. La democracia da el mismo poder a todos los hombres, ignorando el hecho real de que unos hombres son naturalmente más poderosos que otros. Unos son ricos, otros tienen armas y saben cómo usarlas, otros son influyentes por su rol en el culto a los dioses, otros son más bellos, más inteligentes o más talentosos que el promedio, o simplemente más conocidos, etc. Si la democracia ignora que los hombres no son naturalmente iguales, los poderes fácticos van a irrumpir en el régimen democrático y van a destruirlo por la fuerza. La república es un equilibrio sensato entre esos dos regímenes, ambos nefastos por naturaleza y por separado. La república reconoce legalmente unos privilegios a las minorías naturalmente poderosas, pero a la vez las obliga a aceptar unos principios democráticos, el principal de los cuales es la igualdad ante la ley, muy especialmente la igualdad ante la ley penal. Este régimen no resulta 100% satisfactorio para nadie, ni busca hacerlo. Busca ser aceptable para prácticamente todos. 3. Tradicionalismo o reconocimiento de la historia como una realidad. Desde Platón en adelante, toda utopía ha proclamado la abolición del pasado. Esto es una constante desde Platón hasta Mao. Sea pretendiendo que no existió la doctrina platónica de la noble mentira, sea negándole todo valor en la doctrina del progreso. El régimen utópico se impone de todo o nada en un evento cataclísmico que elimina el viejo régimen y lo reemplaza por el nuevo. En este cataclismo incluso se indulta a los criminales, razonando que sus crímenes no tienen mayor importancia que si hubiesen ocurrido en un sueño. El conservadurismo, en cambio, es solidario con el pasado. Considera que todo cambio debe ser armónico con el curso de la historia de una sociedad o civilización. El conservador, en contra de lo que se suele creer, no rechaza el cambio, rechaza las revoluciones. Hay una diferencia esencial entre el cambio revolucionario y el cambio conservador. El cambio revolucionario ve los males sociales como la consecuencia de los principios fundacionales de una sociedad. De ahí que busca eliminar la sociedad de raíz y reemplazarla por completo por una utopía que se sacó del sombrero. El conservador, que propone una reforma social, ve el mal en una incoherencia entre el estado real de las leyes y los principios fundacionales en los que éstas dicen basarse. El conservador no solo no se opone al progreso, toda vez que alguien dio un discurso sobre crear una sociedad mejor, vivir en un mundo más justo, que terminó efectivamente en un mundo mejor y en una sociedad más justa, y no en la guillotina, los campos de concentración, las hambrunas, los tiranos y finalmente en el retorno al régimen previo, invariablemente el que hablaba era un conservador. Hay en esto unos postulados tácitos. El conservador cree que esos principios fundacionales son buenos y deben ser conservados, mientras que para el revolucionario utópico es el bien lo que constituye una incoherencia
y todo bien que se derive del viejo régimen debe ser combatido como una forma de mejorar la imagen de una civilización que considera esencialmente mala. 4. Por último, la libertad positiva y los valores absolutos. El conservadurismo suscribe valores absolutos en ética, en estética y en otros asuntos. En general suscribe valores absolutos. Por regla general, dándole a estos valores un respaldo religioso, aunque esto no me parece que sea algo necesario. El rechazo del relativismo moral y de otros relativismos afines es un rasgo del conservadurismo quizás tan importante como el rechazo del utopismo. Este rechazo del relativismo le da al concepto conservador de la libertad una diferencia esencial con el concepto liberal, libertario o marxista de la libertad. Todos estos grupos coinciden en ser relativistas y, en consecuencia, en un mismo concepto de la libertad. La libertad es hacer lo que uno quiera. Sus posturas ante este concepto varían. Los marxistas simplemente rechazan la libertad, los liberales la consideran un lujo peligroso y al que renuncian con facilidad, y para los libertarios es el máximo bien. Pero todos estos coinciden en una misma definición. Esta concordancia no es casual ni irónica. Si no existen valores absolutos, entonces la vida no tiene propósito. Y si la vida no tiene propósito, entonces cualquier acción es igualmente buena o mala, indistintamente. Entonces, la única libertad imaginable es que cada uno elija su propio sinsentido a su propio capricho. La libertad es entonces libertad para ser lo que uno quiera ser o hacer lo que a uno se le dé la gana. No es esta la libertad que defiende el conservadurismo. Existiendo valores absolutos, se da por sentado que si alguien es incapaz de vivir de acuerdo a ellos, o incluso es incapaz de pensarlos, es necesariamente porque una fuerza violenta y legítima, es decir, una tiranía, lo ha apartado de su curso natural de vida o ha manipulado sus pensamientos. Partiendo de estos postulados explícitos o tácitos, el conservador defiende la libertad para ser lo que uno debe ser. Este concepto positivo de la libertad suele resultar desconcertante para quien lo oye por primera vez y que solo estaba familiarizado con la libertad negativa o concepción liberal de la libertad como hacer lo que uno quiera. Incluso he oído con frecuencia decir que la libertad para hacer lo que uno debe es un oxímoron, una contradicción en términos. Cuando uno reflexiona en el asunto con atención, en cambio, no solo termina comprendiendo la lógica de esa aparente paradójica, sino que el concepto liberal de la libertad negativa, le parece a uno una falsificación grotesca de lo que es la verdadera libertad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que vivimos en una sociedad donde a todos los perros se le corta sistemáticamente una pata. Yo protesto contra esa costumbre, bien diciendo, los perros deben tener sus 4 patas, o bien diciendo, se debe liberar a los perros de esas mutilaciones crueles. Ahora bien, nadie me diría que esto es contradictorio, incoherente o una paradoja. No hay ninguna incoherencia, no hay ninguna contradicción entre la afirmación de cuántas patas tiene un cuadrúpedo por naturaleza y el rechazo a la mutilación de los animales. De modo similar, buscar la verdad, la belleza y el bien no es algo que nos sea impuesto por alguna clase de institución social despótica. Es nuestra naturaleza humana, como es la naturaleza del perro tener 4 patas. Es lo que tendemos a hacer naturalmente si ninguna tiranía nos obliga a hacer cualquier otra cosa. De donde se sigue por lógica que si alguien no está dedicando su vida a la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, es porque alguna fuerza hostil se lo está impidiendo de algún modo. Creo que el conservadurismo se puede resumir en estos 4 puntos: rechazo del utopismo y del cambio revolucionario, reconocimiento de los poderes fácticos reales, tradicionalismo y valores absolutos. A esto es a lo que me refiero cuando me refiero a mí mismo cuando me defino a mí mismo, quise decir, como un conservador.
Como no existe un manifiesto conservador, cada autor va a personalizar la definición a su propio criterio. Quizás algunos consideren la religión un asunto importante, yo ni siquiera la he mencionado, y creo que el único punto que es totalmente imprescindible, el básico, infaltable, es el rechazo del utopismo revolucionario. Sin esto, un autor no puede ser considerado seriamente conservador. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo, hasta la próxima.